¿Te has preguntado por qué en los días más santos suceden cosas extrañas? Esta podría ser la respuesta que llevabas tiempo buscando. Discusiones sin motivo, insomnio, enfermedades que empeoran de la nada, un abatimiento que no tiene explicación, un peso invisible en el aire. ¿Alguna vez te has levantado cansado, como si algo te hubiera quitado las fuerzas durante la noche? ¿Has sentido alguna vez que su casa está cargada? ¿Y si te dijera que puede haber algo en tu habitación en este momento que está permitiendo que todo esto ocurra? ¿Y si te dijera que el Papa Francisco ha llamado la atención sobre ciertos objetos que nunca deberían estar en nuestras casas, especialmente en el dormitorio, y especialmente durante la Semana Santa? Porque es durante este tiempo santo cuando el infierno se desata intentando destruir familias, atacar a los más vulnerables y crear el caos en lo que debería ser un refugio, tu hogar. Este mensaje no es para todos, es para ti que tal vez, sin saberlo, estás luchando contra algo que no entiendes. Sientes el peso de un mal invisible, pero no sabes cómo vencerlo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo, o quizás la mano de Francisco, te han traído hasta aquí porque hay algo urgente que necesitas saber y salir de tu habitación. Y si te dijera que hay 3 objetos que, si están en tu habitación, podrían estar abriendo portales espirituales. Portales por los que la enfermedad, el desánimo, las peleas, la miseria e incluso las adicciones entran en tu familia como una plaga invisible. Y no estamos hablando de supersticiones. Hablamos de revelaciones espirituales que nacieron en el campo de batalla, en la vida de un hombre de Dios que se enfrentó al mismísimo diablo con el rosario en las manos. Hablamos de alguien que llevaba las llagas de Cristo en su cuerpo, que hablaba con los ángeles, veía el infierno y expulsaba a los demonios con la autoridad que solo poseen los verdaderos santos. ¿Sabía usted que vivió una batalla espiritual tan intensa durante la Semana Santa que lo encontraron desmayado, cubierto de magulladuras, como si hubiera sido golpeado por fuerzas invisibles? ¿Y sabes lo que reveló cuando despertó? Que el demonio estaba furioso porque había católicos con el corazón abierto, pero la casa estaba llena de lagunas, objetos, imágenes, símbolos que portaban la maldición sin que ellos se dieran cuenta. Hoy voy a revelarte los 3 objetos que nunca deberían estar en tu dormitorio y lo que es peor. El tercero parece religioso, pero está espiritualmente contaminado y es precisamente el más común entre los devotos. Quédate conmigo hasta el final, porque además de revelarte cuáles son estos objetos, voy a enseñarte a purificar tu habitación con un ritual que solo compartía con sus más cercanos aquel hombre que inspiró a Francisco a promover una fe viva y combativa. Un ritual que trae protección, paz y cierra las puertas que el mal intenta abrir. Y te lo prometo, el tercer objeto es el más insidioso. Es el que muchas personas utilizan pensando que se están protegiendo cuando en realidad están alimentando el mal. Ahora dime, ¿sientes que tu casa está cargada? ¿Que tu familia está bajo ataque? ¿Quieres proteger tu alma y a tus hijos de influencias invisibles? Oía voces, sentía presencias, recibía la visita de ángeles y también de demonios. Conocía los signos de lo invisible. Por eso, cuando hablaba de protección espiritual, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia del combate. Para él, la Semana Santa era un tiempo sagrado, pero también un tiempo para estar alerta, porque es precisamente durante este periodo cuando se agitan las tinieblas.
El infierno se desespera porque sabe que los fieles se acercan a Dios, a la cruz, a la confesión y a la Eucaristía. Y entonces comienza el contraataque, un ataque silencioso, disfrazado, que a menudo viene del interior de la casa del fiel, dentro de su dormitorio. Un pastor que inspiró profundamente a Francisco solía decir con firmeza que el hogar del cristiano debe ser una extensión del altar y el dormitorio un pequeño santuario de oración. Pero hoy, ¿qué vemos? Habitaciones llenas de distracciones, imágenes extrañas, objetos que no portan bendiciones sino maldiciones. ¿Y tú? ¿Has mirado con atención a tu alrededor? ¿Te has preguntado qué hay en tu habitación que pueda estar minando tu fuerza espiritual? ¿Con qué frecuencia entras en tu habitación y sientes una pesadez, un cansancio que no tiene explicación, una profunda tristeza cuando te acuestas? Puede que no se trate solo de cuernos y humo, sino con sutileza, y a menudo se esconde en objetos aparentemente bellos, religiosos o incluso sentimentales. Y estos objetos, cuando no están consagrados a Dios o cargados de historias espirituales equivocadas, se convierten en verdaderos portales del mal. No se trata de superstición, miedo irracional o creencia popular. Hablamos de algo muy serio. Objetos cargados espiritualmente, cosas que han sido utilizadas en rituales, que portan envidias, maldiciones, que pertenecieron a personas que estuvieron involucradas con el ocultismo, con la brujería, con prácticas que abren brechas para que el maligno entre y se quede. Y créeme, el dormitorio es el lugar favorito del enemigo para actuar, porque es el lugar de tu intimidad, donde duermes, donde sueñas, donde descansa tu espíritu. Un dormitorio contaminado puede ser la causa de depresiones, enfermedades crónicas, peleas familiares, adicciones y profundos bloqueos espirituales. Una mujer italiana acudió una vez desesperada. Decía que rezaba el rosario todas las noches. Iba a misa, se confesaba, pero aún así, su casa estaba llena de confusión, enfermedad y una tristeza que lo invadía todo. Decía que la habitación de su hija era especialmente pesada, que nadie podía dormir bien allí y que la joven se alejaba cada vez más de la fe. Fue entonces cuando un sacerdote cercano a Francisco la miró fijamente, cerró los ojos un momento y dijo: «Hay algo en su habitación que hay que quemar. El enemigo descansa allí». Volvió a casa asustada, registró cuidadosamente la habitación de su hija y encontró dentro de una caja olvidada un collar que le había regalado una amiga. La joven ya no lo llevaba, pero lo guardaba por afecto. El collar, según se supo después, había sido bendecido por una mujer que se dedicaba a la brujería. La señora quemó el objeto, rezó una oración de purificación con agua bendita y rezó el rosario con fe. Ese mismo día, su hija tuvo un sueño sobre aquel pastor y a partir de entonces todo empezó a cambiar. Cesaron las pesadillas, la tristeza desapareció, volvió la paz. Esta historia no es una excepción. Aquel guía espiritual enseñaba que el mal se aferra a lo que le pertenece. Y si hay algo en tu casa que lleva las marcas de la oscuridad morará allí. Quizá te estés preguntando ahora, pero tengo algo así en mi dormitorio y yo te pregunto, ¿sabes de dónde proceden todos los objetos de tu habitación? ¿Todo lo que hay allí ha sido consagrado a Dios o lo has traído por estética como recuerdo, por impulso? ¿Cuántas cosas guardas sin conocer su historia, sin darte cuenta de la carga espiritual que llevan? El enemigo trabaja entre bastidores, no llama a la puerta diciendo, ¿puedo entrar? Entra por las rendijas, por el descuido,
por la falta de vigilancia, y por eso aquel siervo de Dios advertía en Semana Santa: redoblad vuestra atención, porque mientras el cielo derrama bendiciones, el infierno busca almas distraídas a las que devorar. Y ahora quizá estés pensando: pero si es así, ¿qué hago? ¿Cómo sé qué llevarme y qué quedarme? ¿Cómo protejo mi habitación, mi casa, mi familia? Y por eso estás aquí, porque te voy a decir ahora: ¿cuáles son los 3 objetos que nunca jamás deben permanecer en tu dormitorio durante la Semana Santa? Objetos que hasta los católicos más piadosos guardan sin saber que están invitando al enemigo al ambiente donde más necesitan paz. Pero cuidado, el tercer objeto es el más insidioso. Parece religioso, parece sagrado, pero si está contaminado puede convertirse en la puerta principal del mal. Y precisamente por eso muchos católicos enferman, se empobrecen, se hunden espiritualmente. Aunque recen porque rezan, pero mantienen la brecha abierta. Y eso no es todo. Después de revelarte estos 3 objetos, voy a enseñarte a rezar una oración de purificación que fue muy recomendada por pastores de profunda fe y recogida con humildad por Francisco para quienes querían librar sus hogares de todo mal. Una oración poderosa, dicha con autoridad, que necesita ser guiada por la intención y la fe verdadera. Si quieres proteger tu hogar, quédate conmigo. Respira hondo. Abre tu corazón, porque lo que estás a punto de oír ahora puede explicar lo que te ha estado reteniendo durante años. Aquel hombre de Dios solía decir: el diablo se esconde donde no miramos, y por eso nos ataca en la oscuridad, en los detalles, en las distracciones. Así que ahora imagina tu dormitorio, imagina esa estantería con recuerdos, ese rincón con objetos que has guardado durante años, cosas que quizá ni recuerdes. ¿De dónde vienen? Bueno, ahí es donde el mal podría estar trabajando. Empecemos. Estos son los 3 objetos que debes sacar de tu habitación inmediatamente. El primer objeto: imágenes paganas o esotéricas, aunque sean decorativas. Puede que ni siquiera lo sepas, pero ese elefante con la trompa hacia arriba que te regalaron, esa estatua de Buda o de entidades orientales, ese mandala de colores que te pareció precioso, o incluso ese ojo griego que colgaste por superstición, todo esto podría estar contaminando espiritualmente tu habitación. Aquel guía enseñaba que el hogar de un católico debe estar consagrado a Cristo y a Virgen María, y que los símbolos de otras creencias, aunque sean decorativos, llevan una carga espiritual contraria al Evangelio. Advirtió el diablo: no necesita palabras, entra a través de símbolos. ¿Te has dado cuenta de que después de conseguir o poner un objeto así en tu dormitorio, empiezas a tener más peleas, pesadillas, desánimo, una inquietud que no sabías de dónde venía? Estos símbolos son portadores de recuerdos espirituales. A menudo fueron hechos en rituales por manos consagradas a otras fuerzas, y aunque no creas en ellos, siguen actuando. La Biblia es clara: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 24. Esto no se refiere a los santos, sino a imágenes de otros dioses, entidades, amuletos que ofenden la pureza de la fe. Aquel pastor expulsaba estos objetos de las casas como quien expulsa serpientes. Solía decir: donde hay idolatría disfrazada, el Espíritu Santo no permanece. Ahora piensa: ¿tienes algo así en tu habitación? ¿Sabes de dónde proceden? ¿Fueron comprados? ¿Quién te los regaló? ¿Has visto algún cambio desde que llegaron a tu casa? Sácalos ahora, tíralos a la basura, quémalos si es posible, y pon un crucifijo en su lugar, un rosario, un icono de María. El segundo objeto: objetos heredados o recibidos de personas que viven en la oscuridad.
Esto es más sutil, pero tal vez el más común y el más peligroso. ¿Recuerdas esa colcha que heredaste de tu abuela que rezaba oraciones extrañas? Ese espejo antiguo que perteneció a alguien que murió trágicamente. Ese joyero de una tía que practicaba ocultismo, o incluso ese cuadro religioso que te regaló alguien que vivió una vida de pecado, adicción e ira. Aquel siervo del Señor decía que los objetos heredados llevan el alma de la persona que los utilizó, y que el mal puede quedar impregnado en las cosas. Una vez una joven acudió al sacerdote tras semanas de terribles pesadillas. Soñaba con sombras, figuras, oía voces y eso que era devota. El Papa Francisco cerró los ojos un momento y dijo: «Saca ese viejo espejo de tu habitación. Perteneció a alguien que invocaba al mal. Puedes ver lo que quedó allí». La joven obedeció. Quemó el objeto, rezó y roció agua bendita sobre él. Nunca tuvo otra pesadilla. El mal se aferra a lo que es suyo. Y si algo ha sido consagrado al mal o ha vivido en ambientes de profundo pecado, seguirá llevando esa atmósfera. ¿Sabes de dónde procede ese objeto de tu mesilla de noche? ¿Sabes quién utilizó esa alfombra, ese mueble, ese objeto que parece tan inofensivo? Francisco enseñaba: si el objeto no salió de las manos de Dios, puede haber salido de las manos de alguien que le desea mal. El tercer objeto, imágenes u objetos religiosos que han sido rotos, profanados o utilizados sin fe. Este es el más insidioso porque mucha gente cree que está protegida cuando es vulnerable. Si pueden tener un crucifijo en su habitación pero roto, un rosario pero polvoriento, olvidado, tirado en un cajón, una imagen de un santo pero agrietada, caída, olvidada en un rincón, como si fuera otra cosa, Francisco dijo con lágrimas en los ojos: un objeto sagrado sin devoción se convierte en un vacío, y el vacío lo ocupa el enemigo. ¿Has pensado alguna vez que tal vez tu rosario no protege tu casa porque solo está ahí como adorno? ¿O que la imagen de la Virgen María, si está rota, podría estar simbolizando un altar destruido? No se trata de sacralidad. Lo que pertenece a Dios debe ser honrado. No podemos guardar objetos sagrados como si fueran basura espiritual. Si la imagen está rota, deséchala con reverencia. Si el rosario está abandonado, recógelo ahora y empieza a rezar de nuevo. Si el crucifijo se ha caído y está olvidado, recógelo, reza, dale el lugar de honor. Aquel pastor nunca se iba a dormir sin tener el rosario en las manos. Solía decir: el rosario es la espada que me defiende, pero una espada olvidada no protege a nadie. Ahora detente un segundo y reflexiona. ¿Cuántas cosas en tu habitación podrían estar contribuyendo al malestar que sientes? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas oraciones sin respuesta podrían estar relacionadas con objetos que nunca deberían haber estado ahí? Y la buena noticia es: ahora lo sabes, ahora puedes actuar. Y voy a mostrarte cómo. Porque este hombre de fe no se limitó a advertir, enseñó a liberar. Prepárate ahora, porque en el próximo momento vas a aprender el ritual de purificación que él recomendó para limpiar habitaciones, casas y proteger a la familia contra toda influencia espiritual maligna. Pero antes, una última pregunta. ¿Estás de acuerdo en echar una mirada valiente a tu casa y hacer lo que hay que hacer? Porque cuando limpias el lugar donde duermes, haces sitio para que los ángeles descansen allí. Ahora te enfrentas a una verdad espiritual que muchas personas ignoran y por lo tanto sufren sin entender por qué. Has descubierto que objetos aparentemente inofensivos pueden estar contaminando el lugar donde descansas. Has aprendido que la fe no puede coexistir con la negligencia
y que incluso los objetos religiosos, cuando son olvidados, profanados o utilizados sin fe, pierden su poder y dejan espacio al enemigo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar el ambiente de tu casa con oraciones pero sin resultado? ¿Cuántas veces has pedido sanación, pero la enfermedad continuó? ¿Cuántas veces has buscado la paz, pero la atmósfera seguía siendo pesada, confusa, como si algo invisible oprimiera tu alma? Ahora todo tiene sentido. Aquel pastor dijo: el alma solo descansa donde hay pureza y la casa solo florece donde hay vigilancia. Es hora de actuar. Es hora de convertir tu dormitorio en un lugar de luz, oración y protección. Porque donde hay oscuridad es señal de que la luz ha sido retirada. Y hoy estás llamado a revivar esa luz, no por superstición, no por miedo, sino por amor. Amor por ti, por tu familia, por tu fe. Un mensaje que el propio Francisco ha reiterado. La verdadera fe es práctica. Se manifiesta en las elecciones cotidianas, en el cuidado del espacio sagrado, en el hogar, en la forma en que honramos los objetos que representan nuestra devoción. Así que esto es lo que tienes que hacer ahora mismo. Uno, purifica espiritualmente tu habitación. Ve a cada rincón con una botella de agua bendita. Rocíala en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y di en voz alta que todo mal abandone este lugar, que solo el Espíritu Santo habite aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Repite esto 3 veces. Empieza por la puerta principal, luego ve a la cama, armarios, rincones oscuros, cajones. No dejes nada sin bendecir. 2. Retire los objetos revelados. Ahora que ya sabes que 3 objetos no deben estar nunca en el dormitorio, acércate a ellos con decisión. No dude, el enemigo trabaja a través de la duda, por omisión, a través de la vergüenza. Si algo te causa apego, reza, pero sácalo de la habitación. Aunque sigas sin saber si es el objeto adecuado, es mejor pecar de precavido que vivir oprimido por miedo a actuar. Si el objeto es profano, tíralo. Si es religioso, pero está roto, llévalo a una iglesia y deshazte de él con reverencia. 3. Coloca los símbolos sagrados en su lugar. Ahora que has quitado lo que era una brecha, llénalo con lo que es una bendición. Aquel pastor dijo: donde la cruz es exaltada, el mal no permanece. Pon un crucifijo visible en tu habitación, una imagen de la Virgen María, un rosario junto a tu cama, una Biblia abierta con el Salmo 91. Convierte tu dormitorio en un refugio espiritual, un santuario de paz. 4. Reza con intención, reza con el corazón. No basta con tener objetos sagrados, necesitan ser tocados por tu fe. El rosario no tiene poder si se olvida. El crucifijo es solo madera si no se contempla con amor. Reza. Reza como rezaba aquel pastor, con lágrimas, con gratitud, con entrega. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora podría liberar tu hogar de toda opresión espiritual. Ese hombre de Dios decía que el alma sensible siente cuando algo anda mal. Si te has sentido oprimido, cansado, sin paz, con la sensación de que siempre estás luchando contra algo invisible, eso es real, no es una impresión. Y hoy, Dios te está dando la oportunidad de cerrar esas puertas. Ya no tienes que vivir bajo el peso, no tienes que aceptar esta oscuridad, no tienes que seguir durmiendo con el enemigo de tu lado. Tu dormitorio se convertirá en un lugar de verdadero descanso, el ambiente donde los ángeles del Señor te custodian mientras duermes, donde María tiende su manto sobre tu cama, donde el Espíritu Santo descansa como una suave brisa. Pero para eso necesitas actuar. Francisco enseñó que la oración con fe cambia lo invisible, cambia lo que los ojos no pueden ver. Así que ahora toma tu rosario, coge tu agua bendita,
Abre las ventanas de tu alma. Purifica, transforma, consagra y recuerda ahora. Sabes qué hacer. Ahora tienes el conocimiento, y como dice la palabra, a quien mucho se le da, mucho se le devolverá. Lucas 12:48. Ya no puedes volver a la ignorancia. Ya no puedes aceptar el mal en tu hogar. Y si pones esto en práctica, si actúas con fe, verás cambios reales, verás paz donde antes había lucha, sueño profundo donde antes había pesadillas, respuestas donde antes había silencio, milagros donde antes había desesperación. Porque como él solía decir, donde hay fe, sucede lo imposible. Ahora que conoces los 3 objetos espiritualmente peligrosos y entiendes cómo pueden estar afectando tu vida, quiero proponerte un desafío. Pero cuidado, este desafío no es para todos, es solo para verdaderos devotos, aquellos que no temen enfrentarse al mal de frente y dicen: en mi casa solo entra el cielo, el enemigo no tiene cabida aquí. ¿Eres tú una de esas personas? Tienes el valor de limpiar tu habitación, tu casa y tu vida con autoridad espiritual. Entonces, escucha con atención. El desafío de purificación espiritual de 3 días con el método de Francisco. Durante 3 días seguidos emprenderás un viaje de purificación en tu habitación, un compromiso sencillo pero poderoso, un acto de fe que puede transformar tu vida. Esto es lo que harás. Día 1: eliminación. Entrarás en tu habitación y examinarás cada rincón, cada objeto. Inmediatamente removerás cualquiera de los 3 objetos revelados aquí, o cualquier otro objeto que el Espíritu Santo te muestre que no pertenece allí. No lo pospongas, no racionalices, quítalo con fe. Día 2: purificación. Rociará con agua. Bendita todos los rincones de su habitación, como enseñó quien dedicó su vida a la lucha espiritual con humildad y autoridad. Con tu rosario en las manos, rezarás el Salmo 91 en voz alta. Luego rezarás la oración de consagración que te enseñaremos al final de este vídeo. Día 3: consagración. Vas a entronizar un crucifijo o una imagen de la Virgen María en el lugar más visible de tu habitación. Enciende una vela bendita y reza el rosario completo. Vas a entregar tu casa en las manos de Dios. Ese es el reto. 3 días, 3 pasos, un nuevo ambiente espiritual. ¿Qué sucederá si aceptas este desafío? Francisco dijo una vez que el cielo responde al corazón resuelto. Y yo te digo, si cumples este reto con fe, notarás la diferencia. El ambiente de tu habitación cambiará. Recuperarás el sueño. Tu mente se volverá más ligera. Cesarán las peleas en casa. Las puertas cerradas empezarán a abrirse. E incluso tu salud puede verse afectada porque el ambiente influye en el espíritu. Y donde hay Dios, el mal no permanece. ¿Aceptas este reto? Entonces escribe ahora en los comentarios: acepto el desafío. Ese será tu compromiso público, tu declaración de que ya no aceptas vivir en un entorno espiritualmente vulnerable. Y algo más, comparte este video con 3 personas. Sí, 3 personas a las que quieras, porque quizás ellos también estén durmiendo junto al enemigo. Sin saberlo, formemos una cadena de purificación espiritual. Convirtamos los hogares de los devotos en un verdadero ejército de luz. Y no lo olviden. El desafío comienza hoy, no mañana, no pasado mañana. Al enemigo le encanta que lo pospongas, pero el cielo actúa cuando te decides. Así que levántate ahora, toma tu rosario, toma tu agua bendita y purifica tu hogar. Ahora respira hondo, silencia todo a tu alrededor por un momento. Si es posible, cierra los ojos. Has escuchado mucho hasta ahora, revelaciones espirituales que pueden haberte conmovido. Puede que hayas sentido miedo, inquietud o incluso alivio al comprender por fin lo que ocurría dentro de tu habitación, de tu casa, de tu alma.
Pero ahora ha llegado el momento más importante de todos, el momento de la rendición, el momento de la oración, el momento en que abres las puertas de tu corazón y permites que Dios purifique no solo tu habitación, el momento en que abres las puertas de tu corazón y permites que Dios purifique no solo tu habitación, sino también tu interior. Él solía decir, la oración es la respiración del alma. Cuando dejamos de rezar, morimos por dentro, así que ahora permítete vivir este momento si puedes. Toca un objeto sagrado que tengas cerca, un rosario, un crucifijo, una imagen, no como una superstición, sino como un gesto de fe, viva como una alianza con el cielo. Señor Jesús, en este momento, pongo mi hogar ante ti, pongo mi habitación, mi cama, mis noches, mis pensamientos, mis sueños. Te pido, Señor, entra donde yo no puedo entrar, purifica lo que no puedo ver, libera lo que no puedo tocar. Si hay algo en mi habitación que pertenece a la oscuridad, que ahora sea revelado y eliminado. Si hay algún recuerdo, objeto, palabra o energía maligna, que tu luz echa. Ahora fuera toda sombra. Santo guerrero del cielo, intercede por mí. Tú que has visto de frente al enemigo, tú que te has enfrentado al infierno en noches de dolor, ven con tu poder, tu rosario y tu fe, y aleja de mi casa toda presencia que no venga de Dios. Bendita María, Madre que cuidas, Madre que proteges, extiende tu manto sobre mi casa, que los ángeles del cielo monten guardia alrededor de mi cama, y que cuando duerma sueñe con el cielo y no con el infierno. Señor, que mi hogar sea tierra santa, que mi dormitorio sea un altar de oración, que mi familia esté protegida por tu cruz y que todo mal sea expulsado ahora, en el nombre de Jesucristo. Te consagro ahora, Señor, mi habitación, mi mente, mi alma y mi hogar. Quédate conmigo. Habita aquí, Reina, en este hogar. Amén. Ahora respira hondo otra vez y di con fe. Mi hogar pertenece a Dios. Repítelo a lo largo del día. Dilo en voz alta, porque cuando lo dices, tiembla el infierno. Como enseñaba Francisco con ternura y firmeza, ten confianza, confía en la oración, confía en Dios. El mal no tiene poder sobre un alma que reza con fe. Y ahora quiero hacerte una invitación especial. ¿Has sentido el poder de esta oración? ¿Notaste algo diferente en la atmósfera que te rodea? Entonces, imagina una oración aún más poderosa, una oración nacida de la experiencia de Francisco, capaz de expulsar el mal de su hogar y romper cualquier maldición que pueda estar actuando sobre su familia. Si esta oración existe y ha sido revelada solo a unos pocos, es una oración de combate, una oración de liberación, una oración que necesita rezar si realmente quieres ver una transformación total en tu hogar, tu salud, tus finanzas y tu alma. Esta oración podría ser la clave que te falta para liberar tu hogar de todo lo que te ha estado oprimiendo durante años. Si alguna vez has sentido cosas extrañas en tu hogar, si sientes que tu oración está bloqueada, si ves enfermedades inexplicables, peleas constantes, noches sin dormir, ataques espirituales, entonces esta oración es para ti. Podría ser el siguiente paso que el cielo te está llamando a dar. Y ahora que has orado con el corazón abierto, quiero invitarte a dar un paso más hacia la verdadera liberación espiritual. Conocer los 12 pecados que deberías confesar antes de recibir la Santa Comunión. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos cargas invisibles que nos impiden recibir a Cristo con un corazón puro. Recibir la Sagrada Eucaristía es uno de los momentos más sagrados y centrales en la vida de un católico. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. No es solo un símbolo, sino un verdadero encuentro vivificante con Jesucristo.
verdaderamente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Sin embargo, para recibir dignamente este don divino, debemos acercarnos al altar con un corazón puro. San Pablo nos ofrece una seria advertencia. En 1 Corintios 11, 27, 29. Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado mortal nos separa de la gracia de Dios. Y antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos primero pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación. En este vídeo exploraremos 12 pecados graves que todo católico debe confesar antes de recibir la Eucaristía para asegurarnos de acercarnos a la mesa del Señor con la reverencia y pureza que Él merece. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido católico inspirador. Muchas gracias. El primer pecado del que queremos hablar es no ir a misa los domingos y días de precepto. Esto significa no guardar el tercer mandamiento que nos dice que debemos santificar el día del Señor. Éxodo 28. Si decides no ir a misa sin una razón grave como una enfermedad o un imprevisto inevitable, estás cometiendo un pecado mortal. La misa no es una opción, es un mandato de Dios para honrarlo y unirnos a Él a través de la Eucaristía. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos su gracia y fortalecemos nuestro vínculo con Él. Cuando un católico deja de asistir a misa por negligencia o comodidad, se va alejando poco a poco de la fuente de vida espiritual. Esa ausencia no solo afecta su relación con Dios, sino que debilita su alma frente a la tentación y la desesperanza. Ir a misa es alimentar el espíritu y renovar el corazón. Los pecados de la carne se consideran graves porque distorsionan el diseño de Dios para la sexualidad humana. Esto incluye sexo prematrimonial, adulterio, masturbación, ver pornografía y cualquier otra acción que viole la castidad. Estos pecados dañan tanto al individuo como su relación con Dios. San Pablo nos da una clara advertencia. En 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca vivir una vida casta. Es un desafío, pero con la gracia de Dios, la oración y los sacramentos podemos superar la tentación y crecer en pureza. Usar anticonceptivos artificiales para prevenir el embarazo es un pecado grave porque va contra el plan de Dios para el matrimonio. La Iglesia enseña que todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida, como explica el Papa Pablo VI en Human Vitae. Las parejas que han usado anticonceptivos deben confesarlo y buscar la gracia de Dios para alinear su matrimonio con su plan divino. El método de regulación natural de la fertilidad es una manera moralmente aceptable para que los cónyuges manejen el parto de manera responsable, respetando el plan de Dios. Aceptar este camino es también una forma de confiar plenamente en la providencia divina. El aborto es uno de los pecados más graves porque viola directamente el no matarás todo niño. No nacido es creado a imagen de Dios, y quitar intencionalmente la vida de una persona inocente es una grave ofensa a Dios y a la dignidad humana. Este pecado afecta no solo a quienes realizan abortos, sino también a quienes alientan o coaccionan a alguien a abortar, a quienes brindan apoyo financiero a los servicios de aborto y a quienes votan por políticas que promueven el aborto. Sin embargo, aquellos que han estado involucrados en un aborto no están excluidos de la misericordia de Dios. La Iglesia ofrece perdón y sanación a través del sacramento de la reconciliación.
y apoya organizaciones que ayudan a mujeres y hombres a recuperar la esperanza. Después de un aborto, Jesús enfatizó la importancia del perdón, enseñándonos a perdonar a los demás así como le pedimos a Dios que nos perdone. Mateo 6, 14, 15. Guardar odio, resentimiento profundo o negarse a perdonar es contrario al mandato de Cristo de amar a Dios y al prójimo. El Papa Francisco, con su ejemplo de cercanía y humildad, ha insistido en que nadie debe acercarse a la comunión sin haber reconciliado su corazón con Dios y con los hermanos. Sus palabras nos recuerdan que no se trata solo de un rito externo, sino de una transformación interior que requiere sinceridad y conversión. En una ocasión, Francisco también subrayó que recibir a Cristo en la Eucaristía debe ser el fruto de una vida que busca la coherencia entre fe y obras. El resentimiento puede endurecer nuestros corazones, cerrándonos al perdón y atándonos a la amargura. Esta carga silenciosa, si se instala por mucho tiempo, se convierte en una prisión interior. Muchos viven años cargando heridas no sanadas, palabras que no se dijeron, traiciones que no se perdonaron. Pero aferrarse a ese resentimiento no nos hace justicia, sino que nos aleja de la paz y nos encadena espiritualmente liberarse de él. Es un acto de fe y de humildad, un paso hacia la sanación del alma. La paz verdadera solo llega cuando renunciamos al derecho de vengarnos y lo dejamos en manos de Dios robar, sin importar el valor o el objeto. Viola el séptimo mandamiento. No hurtarás. Éxodo 20:15. Muchas veces pensamos que solo roban quienes irrumpen en casas o tiendas, pero este mandamiento nos interpela de formas mucho más profundas. Incluye el fraude en el trabajo, el engaño en los negocios, la evasión de responsabilidades económicas y hasta el no pagar lo justo a quienes nos sirven. También es robar cuando tomamos crédito por lo que no hicimos o nos adueñamos del esfuerzo ajeno. Este pecado no solo daña a los demás, también nos daña interiormente porque corrompe nuestro sentido de justicia. La restitución, cuando es posible, es parte esencial del verdadero arrepentimiento. La conversión no es completa si no intentamos enmendar el daño causado. El segundo mandamiento prohíbe el uso indebido del nombre de Dios y toda forma de desprecio hacia lo sagrado. En nuestra cultura actual es común escuchar expresiones ofensivas que trivializan lo santo. Decir el nombre de Dios en vano, burlarse de los sacramentos o hablar con desprecio de la Iglesia y sus pastores, especialmente si aleja a otros de la fe, son ofensas que hieren profundamente el corazón de Dios. Él no es un concepto, es una persona viva que merece reverencia. Usar su nombre con ligereza, como si fuera parte del lenguaje común, revela una falta de conciencia espiritual. Debemos educar nuestros labios y nuestras actitudes para que honren siempre al Señor. Buscar respuestas en médiums, cartas del tarot, horóscopos, prácticas esotéricas o supersticiones contradice directamente el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. 2:3. Muchas veces estas búsquedas nacen de un deseo legítimo de encontrar sentido o consuelo, pero acaban siendo puertas que nos alejan de Dios y nos exponen al engaño espiritual. Quien recurre a esas prácticas quizás sin mala intención, en el fondo está desconfiando de que Dios cuida de su vida. La fe verdadera exige abandono, confianza total en la providencia divina. El alma que se deja seducir por caminos oscuros corre el riesgo de perder la claridad del Evangelio. Como ha dicho Francisco, cuando nos alejamos del Dios verdadero, llenamos el corazón de ídolos que no responden ni sanan el abuso de sustancias, como el alcohol o las drogas. Viola el quinto mandamiento, porque pone en peligro no solo la vida del propio individuo,
sino también la de quienes lo rodean. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dañarlo conscientemente es un acto de rebeldía contra Dios. La adicción es una realidad compleja, muchas veces acompañada de dolor, trauma y soledad. Pero aún en medio de esa oscuridad, el Señor ofrece salida, consuelo y restauración. La Iglesia invita con ternura a quienes sufren estas esclavitudes a buscar ayuda, tanto espiritual como profesional. Cada paso hacia la recuperación es también un acto de reconciliación con la propia dignidad. La misericordia de Dios no tiene límites para quien se acerca con corazón sincero. La familia es la iglesia doméstica. Descuidar los propios deberes, como padre, madre, esposo, esposa o hijo, es un pecado que hiere la estructura misma que Dios ha querido para el crecimiento humano. No se trata solo de proveer techo o alimento, sino también de dar amor, presencia, guía y comprensión. Hay padres que están físicamente en casa pero emocionalmente ausentes. Hay hijos que abandonan a sus padres en la vejez, ignorando años de sacrificio. Hay esposos que hieren con la indiferencia y cónyuges que sufren en silencio. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Es también un llamado a valorar a quienes Dios nos ha confiado la fidelidad. El respeto y el cuidado mutuo son expresiones concretas del amor cristiano. Cuando una familia se destruye por la falta de responsabilidad, toda la comunidad sufre por eso. La conversión en el ámbito familiar es una urgencia espiritual. La envidia y los celos son raíces profundas de muchos males, aunque a veces comienzan como pensamientos fugaces. Si sé, dejan crecer, contaminan todo el corazón. La envidia nos hace ver al otro como amenaza, en vez de reconocerlo como hermano santo. Tomás de Aquino la señaló como uno de los 7 pecados capitales, porque envenena la caridad. La persona envidiosa se amarga al ver la felicidad ajena y en los casos más graves puede llegar a desear el mal. Esta actitud no solo aleja del prójimo, también apaga la gratitud hacia Dios. La confesión sincera, unida a la oración humilde, puede arrancar esa raíz venenosa del alma. El verdadero gozo nace cuando aprendemos a alegrarnos por el bien que reciben los demás. Por último, apartarse de la fe o arrastrar a otros al error es un pecado que compromete la salvación propia, y la ajena a nuestra fe es un don precioso que debemos cuidar y vivir con coherencia cuando alguien por orgullo o indiferencia se aleja de Dios y además influye negativamente en los demás. Está asumiendo una grave responsabilidad. El Papa Francisco ha subrayado que el testimonio cristiano no se da con discursos, sino con una vida luminosa llena de compasión, justicia y humildad. En una de sus reflexiones recordó que una fe tibia no transforma nada y nos animó a volver a las raíces del Evangelio con fervor renovado. Abandonar la fe es cerrar la puerta a la verdad, pero regresar a ella es siempre posible. Mientras haya aliento en el alma, siempre habrá una oportunidad para reconciliarse con Dios. Esto incluye la apostasía, es decir, el abandono total de la fe, la herejía, que es el rechazo de las verdades fundamentales de la Iglesia, y el escándalo, que con malos ejemplos o ideas erróneas aparta a otros del camino de la verdad. Cuando hemos comprometido nuestra fe, o peor aún, hemos llevado a otros al error, el paso urgente y necesario es buscar el perdón por medio del sacramento de la reconciliación. Este sacramento, instituido por el mismo Cristo, es una de las mayores expresiones de la misericordia divina. Él confió a sus apóstoles y a través de ellos a toda la Iglesia la autoridad para perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis, los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis,
les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. Estas palabras de Jesús pronunciadas después de su resurrección no fueron solo un encargo a sus apóstoles, sino una promesa viva para todos los tiempos. En ellas se encierra el poder transformador de la misericordia divina que llega hasta lo más profundo del alma humana. No es una frase simbólica ni un recuerdo del pasado. Es una realidad actual que se actualiza cada vez que un sacerdote, actuando en nombre de Cristo, extiende su mano para absolver a un penitente. La confesión no es simplemente un acto ritual o una costumbre antigua heredada por tradición. Es mucho más que un momento de palabras. Es un encuentro sagrado con el corazón del Padre. Un momento donde la culpa encuentra alivio. La oscuridad cede ante la luz y la distancia entre Dios y el hombre se acorta hasta desaparecer. Este sacramento restaura nuestra relación rota con Dios. Es como si un puente destruido por el pecado fuera reconstruido, piedra por piedra, con amor y paciencia, por manos divinas. Limpia el alma del peso que arrastra y nos devuelve la claridad interior. A menudo vivimos cargando culpas que nos hacen caminar con el alma encorvada, pero al confesarlas sinceramente descubrimos lo que significa ser verdaderamente libres. La reconciliación nos prepara para recibir dignamente la Sagrada Comunión, que es la unión más íntima con Cristo en esta vida. No se trata solo de cumplir con un deber religioso, sino de abrir el corazón a un amor que quiere sanarnos completamente, como ha dicho el Papa Francisco, con esa ternura pastoral que lo caracteriza a Dios. No se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle misericordia. Y cuánta verdad encierra esa frase. Hay quienes viven años sin acercarse al perdón, porque piensan que ya es tarde, que han caído demasiado hondo, que su caso es diferente. Pero la misericordia de Dios no se mide en grados ni se limita por el tiempo. Él no mide con la vara de la justicia humana, sino con la de su infinito amor. El cansancio del alma no viene del esfuerzo, sino de la resistencia a reconocer nuestra necesidad de Dios, de esa lucha interior entre el orgullo y la humildad. Si has cometido un pecado mortal, no retrases tu reconciliación. No esperes un momento perfecto, porque el tiempo de la gracia es ahora. El Señor no espera perfección, espera sinceridad, no busca palabras rebuscadas, sino corazones sinceros. Siempre está ahí con los brazos abiertos, como el padre que corre al encuentro del hijo pródigo, con el anhelo de devolvernos la dignidad perdida, para prepararte correctamente para la confesión. Comienza por examinar tu conciencia. Hazlo en silencio con calma, dejando que la luz del Espíritu Santo ilumine cada rincón de tu vida. Repasa tus pensamientos, tus palabras, tus omisiones y tus actos a la luz de los mandamientos del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. No tengas miedo de mirar de frente tu historia. Luego arrepiéntete de corazón. No se trata de sentir una emoción pasajera, sino un dolor sereno por haber ofendido al amor. Un corazón contrito y humilde no será despreciado, porque es precisamente ese corazón el que más toca el cielo. Confiesa todos tus pecados mortales con claridad y honestidad, sin justificarte ni disfrazarlos. Nombra tus caídas con sencillez, porque el perdón viene de la verdad. Escucha con atención las palabras del sacerdote que no habla por sí mismo, sino en nombre de Cristo. Acepta la penitencia que se te imponga y realízala como muestra concreta de tu arrepentimiento. No es un castigo, es un gesto de amor que repara, aunque sea en parte el daño causado. Finalmente, haz un firme propósito de no volver a pecar, renovando tu deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa decisión marca un nuevo comienzo, una esperanza que renace. La Eucaristía
Es un don extraordinario. Es el alimento que fortalece al peregrino el consuelo del alma. Cansada, el anticipo del cielo en la tierra. Nos une íntimamente con Cristo, no solo como recuerdo, sino como presencia viva. Pero también exige preparación interior, porque el que se acerca a recibir al Señor debe hacerlo con un corazón limpio. Nadie debe recibir la comunión en estado de pecado grave, no por miedo, sino por respeto al misterio. La confesión se convierte entonces en la puerta de entrada a esa comunión profunda. Es allí, en ese sacramento, donde el alma herida se cura, donde las culpas se lavan, donde la esperanza se renueva como manantial, que vuelve a brotar. Se ha pasado tiempo desde tu última confesión. Este es el momento de regresar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si hay un arrepentimiento sincero, lo que humanamente parece imperdonable ante los ojos de Dios, encuentra compasión. El sacramento de la reconciliación no solo trae paz, sino también claridad espiritual, sentido de vida y una alegría que no viene del mundo, sino del cielo. Es una medicina para el alma, un abrazo invisible pero real, una caricia del Padre. Te invitamos a suscribirte al canal y darle like al video para recibir más contenidos que te inspiren a crecer en la fe, a fortalecer tu relación con Dios y a vivir con esperanza. Que el Señor te bendiga abundantemente, te conceda la gracia de volver a Él con confianza y te acompañe en cada paso de tu camino espiritual. No estás solo. El cielo te espera y el perdón de Dios está más cerca de lo que imaginas. ¿Te has preguntado por qué en los días más santos suceden cosas extrañas? Esta podría ser la respuesta que llevabas tiempo buscando. Discusiones sin motivo, insomnio, enfermedades que empeoran de la nada, un abatimiento que no tiene explicación, un peso invisible en el aire. ¿Alguna vez te has levantado cansado, como si algo te hubiera quitado las fuerzas durante la noche? ¿Has sentido alguna vez que su casa está cargada? ¿Y si te dijera que puede haber algo en tu habitación en este momento que está permitiendo que todo esto ocurra? ¿Y si te dijera que el Papa Francisco ha llamado la atención sobre ciertos objetos que nunca deberían estar en nuestras casas, especialmente en el dormitorio, y especialmente durante la Semana Santa? Porque es durante este tiempo santo cuando el infierno se desata intentando destruir familias, atacar a los más vulnerables y crear el caos en lo que debería ser un refugio, tu hogar. Este mensaje no es para todos, es para ti que tal vez, sin saberlo, estás luchando contra algo que no entiendes. Sientes el peso de un mal invisible, pero no sabes cómo vencerlo. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo, o quizás la mano de Francisco, te han traído hasta aquí porque hay algo urgente que necesitas saber y salir de tu habitación. Y si te dijera que hay 3 objetos que, si están en tu habitación, podrían estar abriendo portales espirituales. Portales por los que la enfermedad, el desánimo, las peleas, la miseria e incluso las adicciones entran en tu familia como una plaga invisible. Y no estamos hablando de supersticiones. Hablamos de revelaciones espirituales que nacieron en el campo de batalla, en la vida de un hombre de Dios que se enfrentó al mismísimo diablo con el rosario en las manos. Hablamos de alguien que llevaba las llagas de Cristo en su cuerpo, que hablaba con los ángeles, veía el infierno y expulsaba a los demonios con la autoridad que solo poseen los verdaderos santos. ¿Sabía usted que vivió una batalla espiritual tan intensa durante la Semana Santa que lo encontraron desmayado, cubierto de magulladuras, como si hubiera sido golpeado por fuerzas invisibles? ¿Y sabes lo que reveló cuando despertó?
que el demonio estaba furioso porque había católicos con el corazón abierto, pero la casa estaba llena de lagunas, objetos, imágenes, símbolos que portaban la maldición sin que ellos se dieran cuenta. Hoy voy a revelarte los 3 objetos que nunca deberían estar en tu dormitorio y lo que es peor. El tercero parece religioso, pero está espiritualmente contaminado y es precisamente el más común entre los devotos. Quédate conmigo hasta el final, porque además de revelarte cuáles son estos objetos, voy a enseñarte a purificar tu habitación con un ritual que solo compartía con sus más cercanos aquel hombre que inspiró a Francisco a promover una fe viva y combativa. Un ritual que trae protección, paz y cierra las puertas que el mal intenta abrir. Y te lo prometo, el tercer objeto es el más insidioso. Es el que muchas personas utilizan pensando que se están protegiendo cuando en realidad están alimentando el mal. Ahora dime, ¿sientes que tu casa está cargada? ¿Que tu familia está bajo ataque? ¿Quieres proteger tu alma y a tus hijos de influencias invisibles? Oía voces, sentía presencias, recibía la visita de ángeles y también de demonios. Conocía los signos de lo invisible. Por eso, cuando hablaba de protección espiritual, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia del combate. Para él, la Semana Santa era un tiempo sagrado, pero también un tiempo para estar alerta, porque es precisamente durante este periodo cuando se agitan las tinieblas. El infierno se desespera porque sabe que los fieles se acercan a Dios, a la cruz, a la confesión y a la Eucaristía, y entonces comienza el contraataque, un ataque silencioso, disfrazado, que a menudo viene del interior de la casa del fiel, dentro de su dormitorio. Un pastor que inspiró profundamente a Francisco solía decir con firmeza que el hogar del cristiano debe ser una extensión del altar y el dormitorio un pequeño santuario de oración. Pero hoy, ¿qué vemos? Habitaciones llenas de distracciones, imágenes extrañas, objetos que no portan bendiciones sino maldiciones. ¿Y tú? ¿Has mirado con atención a tu alrededor? ¿Te has preguntado qué hay en tu habitación que pueda estar minando tu fuerza espiritual? ¿Con qué frecuencia entras en tu habitación y sientes una pesadez, un cansancio que no tiene explicación, una profunda tristeza cuando te acuestas? Puede que no se trate solo de cuernos y humo, sino con sutileza, y a menudo se esconde en objetos aparentemente bellos, religiosos o incluso sentimentales. Y estos objetos, cuando no están consagrados a Dios o cargados de historias espirituales equivocadas, se convierten en verdaderos portales del mal. No se trata de superstición, miedo irracional o creencia popular. Hablamos de algo muy serio. Objetos cargados espiritualmente, cosas que han sido utilizadas en rituales, que portan envidias, maldiciones, que pertenecieron a personas que estuvieron involucradas con el ocultismo, con la brujería, con prácticas que abren brechas para que el maligno entre y se quede. Y créeme, el dormitorio es el lugar favorito del enemigo para actuar, porque es el lugar de tu intimidad, donde duermes, donde sueñas, donde descansa tu espíritu. Un dormitorio contaminado puede ser la causa de depresiones, enfermedades crónicas, peleas familiares, adicciones y profundos bloqueos espirituales. Una mujer italiana acudió una vez desesperada. Decía que rezaba el rosario todas las noches. Iba a misa, se confesaba, pero aún así, su casa estaba llena de confusión, enfermedad y una tristeza que lo invadía todo. Decía que la habitación de su hija era especialmente pesada, que nadie podía dormir bien allí,
y que la joven se alejaba cada vez más de la fe. Fue entonces cuando un sacerdote cercano a Francisco la miró fijamente, cerró los ojos un momento y dijo: «Hay algo en su habitación que hay que quemar. El enemigo descansa allí». Volvió a casa asustada, registró cuidadosamente la habitación de su hija y encontró dentro de una caja olvidada un collar que le había regalado una amiga. La joven ya no lo llevaba, pero lo guardaba por afecto. El collar, según se supo después, había sido bendecido por una mujer que se dedicaba a la brujería. La señora quemó el objeto, rezó una oración de purificación con agua bendita y rezó el rosario con fe. Ese mismo día, su hija tuvo un sueño sobre aquel pastor y a partir de entonces todo empezó a cambiar. Cesaron las pesadillas, la tristeza desapareció, volvió la paz. Esta historia no es una excepción. Aquel guía espiritual enseñaba que el mal se aferra a lo que le pertenece. Y si hay algo en tu casa que lleva las marcas de la oscuridad morará allí. Quizá te estés preguntando ahora, pero tengo algo así en mi dormitorio y yo te pregunto, ¿sabes de dónde proceden todos los objetos de tu habitación? ¿Todo lo que hay allí ha sido consagrado a Dios o lo has traído por estética como recuerdo, por impulso? ¿Cuántas cosas guardas sin conocer su historia, sin darte cuenta de la carga espiritual que llevan? El enemigo trabaja entre bastidores, no llama a la puerta diciendo, ¿puedo entrar? Entra por las rendijas, por el descuido, por la falta de vigilancia. Y por eso aquel siervo de Dios advertía en Semana Santa: redoblad vuestra atención, porque mientras el cielo derrama bendiciones, el infierno busca almas distraídas a las que devorar. Y ahora quizá estés pensando, pero si es así, ¿qué hago? ¿Cómo sé qué llevarme y qué quedarme? ¿Cómo protejo mi habitación, mi casa, mi familia? Y por eso estás aquí, porque te voy a decir ahora. ¿Cuáles son los 3 objetos que nunca jamás deben permanecer en tu dormitorio durante la Semana Santa? Objetos que hasta los católicos más piadosos guardan sin saber que están invitando al enemigo al ambiente donde más necesitan paz. Pero cuidado, el tercer objeto es el más insidioso. Parece religioso, parece sagrado, pero si está contaminado puede convertirse en la puerta principal del mal. Y precisamente por eso muchos católicos enferman, se empobrecen, se hunden espiritualmente. Aunque recen porque rezan, pero mantienen la brecha abierta. Y eso no es todo. Después de revelarte estos 3 objetos, voy a enseñarte a rezar una oración de purificación que fue muy recomendada por pastores de profunda fe y recogida con humildad por Francisco para quienes querían librar sus hogares de todo mal. Una oración poderosa, dicha con autoridad, que necesita ser guiada por la intención y la fe verdadera. Si quieres proteger tu hogar, quédate conmigo. Respira hondo, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de oír ahora puede explicar lo que te ha estado reteniendo durante años. Aquel hombre de Dios solía decir: el diablo se esconde donde no miramos, y por eso nos ataca en la oscuridad, en los detalles, en las distracciones. Así que ahora imagina tu dormitorio, imagina esa estantería con recuerdos, ese rincón con objetos que has guardado durante años, cosas que quizá ni recuerdes. ¿De dónde vienen? Bueno, ahí es donde el mal podría estar trabajando. Empecemos. Estos son los 3 objetos que debes sacar de tu habitación inmediatamente. El primer objeto: imágenes paganas o esotéricas, aunque sean decorativas. Puede que ni siquiera lo sepas, pero ese elefante con la trompa hacia arriba que te regalaron, esa estatua de Buda o de entidades orientales, ese mandala de colores que te pareció precioso, o incluso ese ojo griego que colgaste por superstición, todo esto
podría estar contaminando espiritualmente tu habitación. Aquel guía enseñaba que el hogar de un católico debe estar consagrado a Cristo y a Virgen María, y que los símbolos de otras creencias, aunque sean decorativos, llevan una carga espiritual contraria al Evangelio. Advirtió el diablo: no necesita palabras, entra a través de símbolos. ¿Te has dado cuenta de que después de conseguir o poner un objeto así en tu dormitorio, empiezas a tener más peleas, pesadillas, desánimo, una inquietud que no sabías de dónde venía? Estos símbolos son portadores de recuerdos espirituales. A menudo fueron hechos en rituales por manos consagradas a otras fuerzas, y aunque no creas en ellos, siguen actuando. La Biblia es clara: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 24. Esto no se refiere a los santos, sino a imágenes de otros dioses, entidades, amuletos que ofenden la pureza de la fe. Aquel pastor expulsaba estos objetos de las casas como quien expulsa serpientes. Solía decir: donde hay idolatría disfrazada, el Espíritu Santo no permanece. Ahora piensa: ¿tienes algo así en tu habitación? ¿Sabes de dónde proceden? ¿Fueron comprados? ¿Quién te los regaló? ¿Has visto algún cambio desde que llegaron a tu casa? Sácalos ahora, tíralos a la basura, quémalos si es posible, y pon un crucifijo en su lugar, un rosario, un icono de María, el segundo objeto, objetos heredados o recibidos de personas que viven en la oscuridad. Esto es más sutil, pero tal vez el más común y el más peligroso. ¿Recuerdas esa colcha que heredaste de tu abuela que rezaba oraciones extrañas? Ese espejo antiguo que perteneció a alguien que murió trágicamente. Ese joyero de una tía que practicaba ocultismo, o incluso ese cuadro religioso que te regaló alguien que vivió una vida de pecado, adicción e ira. Aquel siervo del Señor decía que los objetos heredados llevan el alma de la persona que los utilizó, y que el mal puede quedar impregnado en las cosas. Una vez una joven acudió al sacerdote tras semanas de terribles pesadillas. Soñaba con sombras, figuras, oía voces, y eso que era devota. El Papa Francisco cerró los ojos un momento y dijo: «Saca ese viejo espejo de tu habitación. Perteneció a alguien que invocaba al mal. Puedes ver lo que quedó allí». La joven obedeció. Quemó el objeto, rezó y roció agua bendita sobre él. Nunca tuvo otra pesadilla. El mal se aferra a lo que es suyo. Y si algo ha sido consagrado al mal o ha vivido en ambientes de profundo pecado, seguirá llevando esa atmósfera. ¿Sabes de dónde procede ese objeto de tu mesilla de noche? ¿Sabes quién utilizó esa alfombra, ese mueble, ese objeto que parece tan inofensivo? Francisco enseñaba: si el objeto no salió de las manos de Dios, puede haber salido de las manos de alguien que le desea mal. El tercer objeto, imágenes u objetos religiosos que han sido rotos, profanados o utilizados sin fe. Este es el más insidioso porque mucha gente cree que está protegida cuando es vulnerable. Si pueden tener un crucifijo en su habitación pero roto, un rosario pero polvoriento, olvidado, tirado en un cajón, una imagen de un santo pero agrietada, caída, olvidada en un rincón, como si fuera otra cosa, Francisco dijo con lágrimas en los ojos: un objeto sagrado sin devoción se convierte en un vacío, y el vacío lo ocupa el enemigo. ¿Has pensado alguna vez que tal vez tu rosario no protege tu casa porque solo está ahí como adorno? ¿O que la imagen de la Virgen María, si está rota, podría estar simbolizando un altar destruido? No se trata de sacralidad. Lo que pertenece a Dios debe ser honrado. No podemos guardar objetos sagrados como si fueran basura espiritual. Si la imagen está rota, deséchala con reverencia. Si el rosario está abandonado, recógelo ahora
y empieza a rezar de nuevo. Si el crucifijo se ha caído y está olvidado, recógelo, reza, dale el lugar de honor. Aquel pastor nunca se iba a dormir sin tener el rosario en las manos. Solía decir, el rosario es la espada que me defiende, pero una espada olvidada no protege a nadie. Ahora detente un segundo y reflexiona. ¿Cuántas cosas en tu habitación podrían estar contribuyendo al malestar que sientes? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas oraciones sin respuesta podrían estar relacionadas con objetos que nunca deberían haber estado ahí? Y la buena noticia es, ahora lo sabes, ahora puedes actuar. Y voy a mostrarte cómo. Porque este hombre de fe no se limitó a advertir, enseñó a liberar. Prepárate ahora, porque en el próximo momento vas a aprender el ritual de purificación que él recomendó para limpiar habitaciones, casas y proteger a la familia contra toda influencia espiritual maligna. Pero antes, una última pregunta. ¿Estás de acuerdo en echar una mirada valiente a tu casa y hacer lo que hay que hacer? Porque cuando limpias el lugar donde duermes, haces sitio para que los ángeles descansen allí. Ahora te enfrentas a una verdad espiritual que muchas personas ignoran y por lo tanto sufren sin entender por qué. Has descubierto que objetos aparentemente inofensivos pueden estar contaminando el lugar donde descansas. Has aprendido que la fe no puede coexistir con la negligencia y que incluso los objetos religiosos, cuando son olvidados, profanados o utilizados sin fe, pierden su poder y dejan espacio al enemigo. ¿Cuántas veces has intentado cambiar el ambiente de tu casa con oraciones pero sin resultado? ¿Cuántas veces has pedido sanación, pero la enfermedad continuó? ¿Cuántas veces has buscado la paz, pero la atmósfera seguía siendo pesada, confusa como si algo invisible oprimiera tu alma? Ahora todo tiene sentido. Aquel pastor dijo, el alma solo descansa donde hay pureza y la casa solo florece donde hay vigilancia. Es hora de actuar. Es hora de convertir tu dormitorio en un lugar de luz, oración y protección. Porque donde hay oscuridad es señal de que la luz ha sido retirada y hoy estás llamado a reavivar esa luz, no por superstición, no por miedo, sino por amor. Amor por ti, por tu familia, por tu fe. Un mensaje que el propio Francisco ha reiterado. La verdadera fe es práctica. Se manifiesta en las elecciones cotidianas, en el cuidado del espacio sagrado, en el hogar, en la forma en que honramos los objetos que representan nuestra devoción. Así que esto es lo que tienes que hacer ahora mismo. Uno purifica espiritualmente tu habitación. Ve a cada rincón con una botella de agua bendita. Rocíala en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y di en voz alta que todo mal abandone este lugar, que solo el Espíritu Santo habite aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Repite esto 3 veces. Empieza por la puerta principal, luego ve a la cama, armarios, rincones oscuros, cajones. No dejes nada sin bendecir. 2. Retire los objetos revelados. Ahora que ya sabes que 3 objetos no deben estar nunca en el dormitorio, acércate a ellos con decisión. No dude, el enemigo trabaja a través de la duda, por omisión, a través de la vergüenza. Si algo te causa apego, reza, pero sácalo de la habitación, aunque sigas sin saber si es el objeto adecuado. Es mejor pecar de precavido que vivir oprimido por miedo a actuar. Si el objeto es profano, tíralo. Si es religioso, pero está roto, llévalo a una iglesia y deshazte de él con reverencia. 3. Coloca los símbolos sagrados en su lugar. Ahora que has quitado lo que era una brecha, llénalo con lo que es una bendición. Aquel pastor dijo, donde la cruz es exaltada, el mal no permanece.
Pon un crucifijo visible en tu habitación, una imagen de la Virgen María, un rosario junto a tu cama, una Biblia abierta con el Salmo 91. Convierte tu dormitorio en un refugio espiritual, un santuario de paz. 4. Reza con intención, reza con el corazón. No basta con tener objetos sagrados, necesitan ser tocados por tu fe. El rosario no tiene poder si se olvida. El crucifijo es solo madera si no se contempla con amor. Reza, reza como rezaba aquel pastor, con lágrimas, con gratitud, con entrega. Ahora escucha con atención porque lo que voy a decirte ahora podría liberar tu hogar de toda opresión espiritual. Ese hombre de Dios decía que el alma sensible siente cuando algo anda mal. Si te has sentido oprimido, cansado, sin paz, con la sensación de que siempre estás luchando contra algo invisible, eso es real, no es una impresión. Y hoy, Dios te está dando la oportunidad de cerrar esas puertas. Ya no tienes que vivir bajo el peso, no tienes que aceptar esta oscuridad, no tienes que seguir durmiendo con el enemigo de tu lado. Tu dormitorio se convertirá en un lugar de verdadero descanso, el ambiente donde los ángeles del Señor te custodian mientras duermes, donde María tiende su manto sobre tu cama, donde el Espíritu Santo descansa como una suave brisa, pero para eso necesitas actuar. Francisco enseñó que la oración con fe cambia lo invisible, cambia lo que los ojos no pueden ver. Así que ahora toma tu rosario, coge tu agua bendita, abre las ventanas de tu alma, purifica, transforma, consagra y recuerda ahora. Sabes qué hacer, ahora tienes el conocimiento, y como dice la palabra, a quien mucho se le da, mucho se le devolverá. Lucas 12:48. Ya no puedes volver a la ignorancia, ya no puedes aceptar el mal en tu hogar. Y si pones esto en práctica, si actúas con fe, verás cambios reales, verás paz donde antes había lucha, sueño profundo donde antes había pesadillas, respuestas donde antes había silencio, milagros donde antes había desesperación. Porque como él solía decir, donde hay fe, sucede lo imposible. Ahora que conoces los 3 objetos espiritualmente peligrosos y entiendes cómo pueden estar afectando tu vida, quiero proponerte un desafío. Pero cuidado, este desafío no es para todos, es solo para verdaderos devotos, aquellos que no temen enfrentarse al mal de frente y dicen: en mi casa solo entra el cielo, el enemigo no tiene cabida aquí. Eres tú una de esas personas. Tienes el valor de limpiar tu habitación, tu casa y tu vida con autoridad espiritual. Entonces, escucha con atención. El desafío de purificación espiritual de 3 días con el método de Francisco. Durante 3 días seguidos emprenderás un viaje de purificación en tu habitación, un compromiso sencillo pero poderoso, un acto de fe que puede transformar tu vida. Esto es lo que harás. Día 1, eliminación. Entrarás en tu habitación y examinarás cada rincón, cada objeto. Inmediatamente removerás cualquiera de los 3 objetos revelados aquí, o cualquier otro objeto que el Espíritu Santo te muestre que no pertenece allí. No lo pospongas, no racionalices, quítalo con fe. Día 2, purificación, rociará con agua. Bendita todos los rincones de su habitación, como enseñó quien dedicó su vida a la lucha espiritual con humildad y autoridad. Con tu rosario en las manos, rezarás el Salmo 91 en voz alta. Luego rezarás la oración de consagración que te enseñaremos al final de este vídeo. Día 3. Consagración. Vas a entronizar un crucifijo o una imagen de la Virgen María en el lugar más visible de tu habitación. Enciende una vela bendita y reza el rosario completo. Vas a entregar tu casa en las manos de Dios. Ese es el reto. 3 días, 3 pasos, un nuevo ambiente espiritual. ¿Qué sucederá si aceptas este desafío?
Francisco dijo una vez que el cielo responde al corazón resuelto. Y yo te digo, si cumples este reto con fe, notarás la diferencia. El ambiente de tu habitación cambiará. Recuperarás el sueño. Tu mente se volverá más ligera. Cesarán las peleas en casa. Las puertas cerradas empezarán a abrirse. E incluso tu salud puede verse afectada porque el ambiente influye en el espíritu. Y donde hay Dios, el mal no permanece. ¿Aceptas este reto? Entonces escribe ahora en los comentarios: acepto el desafío. Ese será tu compromiso público, tu declaración de que ya no aceptas vivir en un entorno espiritualmente vulnerable. Y algo más, comparte este video con 3 personas. Sí, 3 personas a las que quieras, porque quizás ellos también estén durmiendo junto al enemigo. Sin saberlo, formemos una cadena de purificación espiritual. Convirtamos los hogares de los devotos en un verdadero ejército de luz. Y no lo olviden. El desafío comienza hoy, no mañana, no pasado mañana. Al enemigo le encanta que lo pospongas, pero el cielo actúa cuando te decides. Así que levántate ahora, toma tu rosario, toma tu agua bendita y purifica tu hogar. Ahora respira hondo, silencia todo a tu alrededor por un momento. Si es posible, cierra los ojos. Has escuchado mucho hasta ahora, revelaciones espirituales que pueden haberte conmovido. Puede que hayas sentido miedo, inquietud o incluso alivio al comprender por fin lo que ocurría dentro de tu habitación de tu casa, de tu alma. Pero ahora ha llegado el momento más importante de todos, el momento de la rendición, el momento de la oración, el momento en que abres las puertas de tu corazón y permites que Dios purifique no solo tu habitación, el momento en que abres las puertas de tu corazón y permites que Dios purifique no solo tu habitación, sino también tu interior. Él solía decir, la oración es la respiración del alma. Cuando dejamos de rezar, morimos por dentro, así que ahora permítete vivir este momento si puedes. Toca un objeto sagrado que tengas cerca, un rosario, un crucifijo, una imagen, no como una superstición, sino como un gesto de fe, viva como una alianza con el cielo. Señor Jesús, en este momento, pongo mi hogar ante ti, pongo mi habitación, mi cama, mis noches, mis pensamientos, mis sueños. Te pido, Señor, entra donde yo no puedo entrar, purifica lo que no puedo ver, libera lo que no puedo tocar. Si hay algo en mi habitación que pertenece a la oscuridad, que ahora sea revelado y eliminado. Si hay algún recuerdo, objeto, palabra o energía maligna, que tu luz echa. Ahora fuera toda sombra. Santo guerrero del cielo, intercede por mí. Tú que has visto de frente al enemigo, tú que te has enfrentado al infierno en noches de dolor, ven con tu poder, tu rosario y tu fe, y aleja de mi casa toda presencia que no venga de Dios. Bendita María, Madre que cuidas, Madre que proteges, extiende tu manto sobre mi casa, que los ángeles del cielo monten guardia alrededor de mi cama, y que cuando duerma sueñe con el cielo y no con el infierno. Señor, que mi hogar sea tierra santa, que mi dormitorio sea un altar de oración, que mi familia esté protegida por tu cruz y que todo mal sea expulsado ahora, en el nombre de Jesucristo. Te consagro ahora, Señor, mi habitación, mi mente, mi alma y mi hogar. Quédate conmigo. Habita aquí, Reina, en este hogar. Amén. Ahora respira hondo otra vez y di con fe: mi hogar pertenece a Dios. Repítelo a lo largo del día. Dilo en voz alta, porque cuando lo dices, tiembla el infierno. Como enseñaba Francisco con ternura y firmeza, ten confianza, confía en la oración, confía en Dios. El mal no tiene poder sobre un alma que reza con fe. Y ahora quiero hacerte una invitación especial. ¿Has sentido el poder de esta oración? ¿Notaste algo diferente en la atmósfera que te rodea? Entonces, imagina una oración aún más poderosa, una oración nacida de la
Experiencia de Francisco, capaz de expulsar el mal de su hogar y romper cualquier maldición que pueda estar actuando sobre su familia, si esta oración existe y ha sido revelada, solo a unos pocos, es una oración de combate, una oración de liberación, una oración que necesita rezar si realmente quieres ver una transformación total en tu hogar, tu salud, tus finanzas y tu alma. Esta oración podría ser la clave que te falta para liberar tu hogar de todo lo que te ha estado oprimiendo durante años. Si alguna vez has sentido cosas extrañas en tu hogar, si sientes que tu oración está bloqueada, si ves enfermedades inexplicables, peleas constantes, noches sin dormir, ataques espirituales, entonces esta oración es para ti. Podría ser el siguiente paso que el cielo te está llamando a dar. Y ahora que has orado con el corazón abierto, quiero invitarte a dar un paso más hacia la verdadera liberación espiritual. Conocer los 12 pecados que deberías confesar antes de recibir la Santa Comunión. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos cargas invisibles que nos impiden recibir a Cristo con un corazón puro. Recibir la Sagrada Eucaristía es uno de los momentos más sagrados y centrales en la vida de un católico. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. No es solo un símbolo, sino un verdadero encuentro vivificante con Jesucristo, verdaderamente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Sin embargo, para recibir dignamente este don divino, debemos acercarnos al altar con un corazón puro. San Pablo nos ofrece una seria advertencia. En 1 Corintios 11, 27, 29. Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado mortal nos separa de la gracia de Dios. Y antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos primero pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación. En este vídeo exploraremos 12 pecados graves que todo católico debe confesar antes de recibir la Eucaristía para asegurarnos de acercarnos a la mesa del Señor con la reverencia y pureza que Él merece. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido católico inspirador. Muchas gracias. El primer pecado del que queremos hablar es no ir a misa los domingos y días de precepto. Esto significa no guardar el tercer mandamiento que nos dice que debemos santificar el día del Señor. Éxodo 28. Si decides no ir a misa sin una razón grave como una enfermedad o un imprevisto inevitable, estás cometiendo un pecado mortal. La misa no es una opción, es un mandato de Dios para honrarlo y unirnos a Él a través de la Eucaristía. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos su gracia y fortalecemos nuestro vínculo con Él. Cuando un católico deja de asistir a misa por negligencia o comodidad, se va alejando poco a poco de la fuente de vida espiritual. Esa ausencia no solo afecta su relación con Dios, sino que debilita su alma frente a la tentación y la desesperanza. Ir a misa es alimentar el espíritu y renovar el corazón. Los pecados de la carne se consideran graves porque distorsionan el diseño de Dios para la sexualidad humana. Esto incluye sexo prematrimonial, adulterio, masturbación, ver pornografía y cualquier otra acción que viole la castidad. Estos pecados dañan tanto al individuo como su relación con Dios. San Pablo nos da una clara advertencia. En 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca vivir una vida casta. Es un desafío, pero con la gracia de Dios
la oración y los sacramentos podemos superar la tentación y crecer en pureza. Usar anticonceptivos artificiales para prevenir el embarazo es un pecado grave porque va contra el plan de Dios para el matrimonio. La Iglesia enseña que todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida, como explica el Papa Pablo VI en Human Vitae. Las parejas que han usado anticonceptivos deben confesarlo y buscar la gracia de Dios para alinear su matrimonio con su plan divino. El método de regulación natural de la fertilidad es una manera moralmente aceptable para que los cónyuges manejen el parto de manera responsable, respetando el plan de Dios. Aceptar este camino es también una forma de confiar plenamente en la providencia divina. El aborto es uno de los pecados más graves porque viola directamente el no matarás todo niño. No nacido es creado a imagen de Dios, y quitar intencionalmente la vida de una persona inocente es una grave ofensa a Dios y a la dignidad humana. Este pecado afecta no solo a quienes realizan abortos, sino también a quienes alientan o coaccionan a alguien a abortar, a quienes brindan apoyo financiero a los servicios de aborto y a quienes votan por políticas que promueven el aborto. Sin embargo, aquellos que han estado involucrados en un aborto no están excluidos de la misericordia de Dios. La Iglesia ofrece perdón y sanación a través del sacramento de la reconciliación y apoya organizaciones que ayudan a mujeres y hombres a recuperar la esperanza. Después de un aborto, Jesús enfatizó la importancia del perdón, enseñándonos a perdonar a los demás así como le pedimos a Dios que nos perdone. Mateo 6, 14, 15. Guardar odio, resentimiento profundo o negarse a perdonar es contrario al mandato de Cristo de amar a Dios y al prójimo. El Papa Francisco, con su ejemplo de cercanía y humildad, ha insistido en que nadie debe acercarse a la comunión sin haber reconciliado su corazón con Dios y con los hermanos. Sus palabras nos recuerdan que no se trata solo de un rito externo, sino de una transformación interior que requiere sinceridad y conversión. En una ocasión, Francisco también subrayó que recibir a Cristo en la Eucaristía debe ser el fruto de una vida que busca la coherencia entre fe y obras. El resentimiento puede endurecer nuestros corazones cerrándonos al perdón y atándonos a la amargura. Esta carga silenciosa, si se instala por mucho tiempo, se convierte en una prisión interior. Muchos viven años cargando heridas no sanadas, palabras que no se dijeron, traiciones que no se perdonaron. Pero aferrarse a ese resentimiento no nos hace justicia, sino que nos aleja de la paz y nos encadena espiritualmente liberarse de él. Es un acto de fe y de humildad, un paso hacia la sanación del alma. La paz verdadera solo llega cuando renunciamos al derecho de vengarnos y lo dejamos en manos de Dios robar, sin importar el valor o el objeto. Viola el séptimo mandamiento. No hurtarás. Éxodo 20:15. Muchas veces pensamos que solo roban quienes irrumpen en casas o tiendas, pero este mandamiento nos interpela de formas mucho más profundas. Incluye el fraude en el trabajo, el engaño en los negocios, la evasión de responsabilidades económicas y hasta el no pagar lo justo a quienes nos sirven. También es robar cuando tomamos crédito por lo que no hicimos o nos adueñamos del esfuerzo ajeno. Este pecado no solo daña a los demás, también nos daña interiormente porque corrompe nuestro sentido de justicia. La restitución, cuando es posible, es parte esencial del verdadero arrepentimiento. La conversión no es completa si no intentamos enmendar el daño causado. El segundo mandamiento prohíbe el uso indebido del nombre de Dios y toda forma de desprecio hacia lo sagrado.
En nuestra cultura actual es común escuchar expresiones ofensivas que trivializan lo santo. Decir el nombre de Dios en vano, burlarse de los sacramentos o hablar con desprecio de la Iglesia y sus pastores, especialmente si aleja a otros de la fe, son ofensas que hieren profundamente el corazón de Dios. Él no es un concepto, es una persona viva que merece reverencia. Usar su nombre con ligereza, como si fuera parte del lenguaje común, revela una falta de conciencia espiritual. Debemos educar nuestros labios y nuestras actitudes para que honren siempre al Señor. Buscar respuestas en mediums cartas del tarot, horóscopos, prácticas esotéricas o supersticiones contradice directamente el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2-3. Muchas veces estas búsquedas nacen de un deseo legítimo de encontrar sentido o consuelo, pero acaban siendo puertas que nos alejan de Dios y nos exponen al engaño espiritual. Quien recurre a esas prácticas quizás sin mala intención, en el fondo está desconfiando de que Dios cuida de su vida. La fe verdadera exige abandono, confianza total en la providencia divina. El alma que se deja seducir por caminos oscuros corre el riesgo de perder la claridad del Evangelio. Como ha dicho Francisco, cuando nos alejamos del Dios verdadero, llenamos el corazón de ídolos que no responden ni sanan el abuso de sustancias, como el alcohol o las drogas. Viola el quinto mandamiento, porque pone en peligro no solo la vida del propio individuo, sino también la de quienes lo rodean. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dañarlo conscientemente es un acto de rebeldía contra Dios. La adicción es una realidad compleja, muchas veces acompañada de dolor, trauma y soledad. Pero aún en medio de esa oscuridad, el Señor ofrece salida, consuelo y restauración. La Iglesia invita con ternura a quienes sufren estas esclavitudes a buscar ayuda, tanto espiritual como profesional. Cada paso hacia la recuperación es también un acto de reconciliación con la propia dignidad. La misericordia de Dios no tiene límites para quien se acerca con corazón sincero. La familia es la iglesia doméstica. Descuidar los propios deberes, como padre, madre, esposo, esposa o hijo, es un pecado que hiere la estructura misma que Dios ha querido para el crecimiento humano. No se trata solo de proveer techo o alimento, sino también de dar amor, presencia, guía y comprensión. Hay padres que están físicamente en casa pero emocionalmente ausentes. Hay hijos que abandonan a sus padres en la vejez, ignorando años de sacrificio. Hay esposos que hieren con la indiferencia y cónyuges que sufren en silencio. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Es también un llamado a valorar a quienes Dios nos ha confiado la fidelidad. El respeto y el cuidado mutuo son expresiones concretas del amor cristiano. Cuando una familia se destruye por la falta de responsabilidad, toda la comunidad sufre por eso. La conversión en el ámbito familiar es una urgencia espiritual. La envidia y los celos son raíces profundas de muchos males, aunque a veces comienzan como pensamientos fugaces. Si sé, dejan crecer, contaminan todo el corazón. La envidia nos hace ver al otro como amenaza, en vez de reconocerlo como hermano santo. Tomás de Aquino la señaló como uno de los 7 pecados capitales, porque envenena la caridad. La persona envidiosa se amarga al ver la felicidad ajena y en los casos más graves puede llegar a desear el mal. Esta actitud no solo aleja del prójimo, también apaga la gratitud hacia Dios. La confesión sincera, unida a la oración humilde, puede arrancar esa raíz venenosa del alma. El verdadero gozo nace cuando aprendemos a alegrarnos por el bien que reciben los demás. Por último, apartarse de la fe o arrastrar a otros al error
Es un pecado que compromete la salvación propia, y la ajena a nuestra fe es un don precioso que debemos cuidar y vivir con coherencia cuando alguien por orgullo o indiferencia se aleja de Dios y además influye negativamente en los demás. Está asumiendo una grave responsabilidad. El Papa Francisco ha subrayado que el testimonio cristiano no se da con discursos, sino con una vida luminosa llena de compasión, justicia y humildad. En una de sus reflexiones recordó que una fe tibia no transforma nada y nos animó a volver a las raíces del Evangelio con fervor renovado. Abandonar la fe es cerrar la puerta a la verdad, pero regresar a ella es siempre posible. Mientras haya aliento en el alma, siempre habrá una oportunidad para reconciliarse con Dios. Esto incluye la apostasía, es decir, el abandono total de la fe. La herejía, que es el rechazo de las verdades fundamentales de la Iglesia, y el escándalo, que con malos ejemplos o ideas erróneas aparta a otros del camino de la verdad. Cuando hemos comprometido nuestra fe, o peor aún, hemos llevado a otros al error, el paso urgente y necesario es buscar el perdón por medio del sacramento de la reconciliación. Este sacramento instituido por el mismo Cristo es una de las mayores expresiones de la misericordia divina. Él confió a sus apóstoles y a través de ellos a toda la Iglesia la autoridad para perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis, los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. Estas palabras de Jesús pronunciadas después de su resurrección no fueron solo un encargo a sus apóstoles, sino una promesa viva para todos los tiempos. En ellas se encierra el poder transformador de la misericordia divina que llega hasta lo más profundo del alma humana. No es una frase simbólica ni un recuerdo del pasado. Es una realidad actual que se actualiza cada vez que un sacerdote, actuando en nombre de Cristo, extiende su mano para absolver a un penitente. La confesión no es simplemente un acto ritual o una costumbre antigua heredada por tradición. Es mucho más que un momento de palabras. Es un encuentro sagrado con el corazón del Padre. Un momento donde la culpa encuentra alivio. La oscuridad cede ante la luz y la distancia entre Dios y el hombre se acorta hasta desaparecer. Este sacramento restaura nuestra relación rota con Dios. Es como si un puente destruido por el pecado fuera reconstruido, piedra por piedra, con amor y paciencia, por manos divinas. Limpia el alma del peso que arrastra y nos devuelve la claridad interior. A menudo vivimos cargando culpas que nos hacen caminar con el alma encorvada, pero al confesarlas sinceramente descubrimos lo que significa ser verdaderamente libres. La reconciliación nos prepara para recibir dignamente la Sagrada Comunión, que es la unión más íntima con Cristo en esta vida. No se trata solo de cumplir con un deber religioso, sino de abrir el corazón a un amor que quiere sanarnos completamente, como ha dicho el Papa Francisco, con esa ternura pastoral que lo caracteriza a Dios. No se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle misericordia. Y cuánta verdad encierra esa frase. Hay quienes viven años sin acercarse al perdón, porque piensan que ya es tarde, que han caído demasiado hondo, que su caso es diferente. Pero la misericordia de Dios no se mide en grados ni se limita por el tiempo. Él no mide con la vara de la justicia humana, sino con la de su infinito amor. El cansancio del alma no viene del esfuerzo, sino de la resistencia a reconocer nuestra necesidad de Dios, de esa lucha interior entre el orgullo y la humildad. Si has cometido un pecado mortal, no retrases tu reconciliación. No esperes un momento perfecto, porque el tiempo de la gracia es ahora. El Señor no espera perfección,
Espera sinceridad, no busca palabras rebuscadas, sino corazones sinceros. Siempre está ahí con los brazos abiertos, como el padre que corre al encuentro del hijo pródigo, con el anhelo de devolvernos la dignidad perdida, para prepararte correctamente para la confesión. Comienza por examinar tu conciencia. Hazlo en silencio con calma, dejando que la luz del Espíritu Santo ilumine cada rincón de tu vida. Repasa tus pensamientos, tus palabras, tus omisiones y tus actos a la luz de los mandamientos del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. No tengas miedo de mirar de frente tu historia. Luego arrepiéntete de corazón. No se trata de sentir una emoción pasajera, sino un dolor sereno por haber ofendido al amor. Un corazón contrito y humilde no será despreciado, porque es precisamente ese corazón el que más toca el cielo. Confiesa todos tus pecados mortales con claridad y honestidad, sin justificarte ni disfrazarlos. Nombra tus caídas con sencillez, porque el perdón viene de la verdad. Escucha con atención las palabras del sacerdote que no habla por sí mismo, sino en nombre de Cristo. Acepta la penitencia que se te imponga y realízala como muestra concreta de tu arrepentimiento. No es un castigo, es un gesto de amor que repara, aunque sea en parte el daño causado. Finalmente, haz un firme propósito de no volver a pecar, renovando tu deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa decisión marca un nuevo comienzo, una esperanza que renace. La Eucaristía es un don extraordinario. Es el alimento que fortalece al peregrino el consuelo del alma. Cansada, el anticipo del cielo en la tierra. Nos une íntimamente con Cristo, no solo como recuerdo, sino como presencia viva. Pero también exige preparación interior, porque el que se acerca a recibir al Señor debe hacerlo con un corazón limpio. Nadie debe recibir la comunión en estado de pecado grave, no por miedo, sino por respeto al misterio. La confesión se convierte entonces en la puerta de entrada a esa comunión profunda. Es allí, en ese sacramento, donde el alma herida se cura, donde las culpas se lavan, donde la esperanza se renueva como manantial, que vuelve a brotar. Se ha pasado tiempo desde tu última confesión. Este es el momento de regresar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si hay un arrepentimiento sincero, lo que humanamente parece imperdonable ante los ojos de Dios encuentra compasión. El sacramento de la reconciliación no solo trae paz, sino también claridad espiritual, sentido de vida y una alegría que no viene del mundo, sino del cielo. Es una medicina para el alma, un abrazo invisible pero real, una caricia del Padre. Te invitamos a suscribirte al canal y darle like al video para recibir más contenidos que te inspiren a crecer en la fe, a fortalecer tu relación con Dios y a vivir con esperanza. Que el Señor te bendiga abundantemente, te conceda la gracia de volver a Él con confianza y te acompañe en cada paso de tu camino espiritual. No estás solo. El cielo te espera y el perdón de Dios está más cerca de lo que imaginas.